participación de Palestina y el retiro de los gobiernos de Estados Unidos e Israel de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, fueron los temas centrales de la Asamblea número 39 de esta organización internacional. Nuestro compañero Sergio Rodríguez nos amplía los detalles. Adelante, Sergio. Muy buenas noches. Bueno, aquí continúa de momento esta conferencia, la 39 de la UNESCO, en la que se está debatiendo sin duda los retos de los próximos 2 años. La controversia se sigue llevando a cabo sobre la participación de Palestina y el abandono y ataque que están realizando a esa organización tanto Estados Unidos como Israel por la participación como Estado de pleno derecho de Palestina aquí en la UNESCO. Vamos a ver la siguiente nota. Palestina es Estado de pleno derecho en la UNESCO desde el año 2011. Desde entonces ha venido denunciando los efectos de la ocupación israelí sobre el patrimonio histórico, la cultura y la escuela palestina, lo cual ha sido condenado por el organismo internacional. La ocupación es en contradicción con el patrimonio, con la autodeterminación, con la independencia, con la existencia del pueblo palestino. Por lo tanto, el UNESCO como una organización internacional tiene la obligación y el deber de ofrecer una protección al patrimonio nacional palestino. Eso es lo más importante. Israel, cuya diplomacia pasa por bloquear el Estado palestino, ha centrado su campaña en desacreditar a la UNESCO, a la que ha acusado de estar de rodilla de los países árabes y le augura un futuro negro. Desafortunadamente, la UNESCO se ha visto secuestrada y se ha utilizado como una herramienta para perseguir a Israel y al pueblo judío, con historias falsas para suprimir la historia de Jerusalén y reescribir la historia mundial. Estados Unidos e Israel anunciaron a principios de octubre abandonar la UNESCO. Sin embargo, desde que este organismo reconoció a Palestina, estos habían retirado los fondos a un órgano clave para el desarrollo de los pueblos. Un factor clave se deriva directamente de la decisión de este organismo de admitir a los palestinos con la condición de Estado miembro en esta organización. Este acto fue prematuro, politizado y distraído de los esfuerzos para promover la paz en Oriente Medio, al prejuzgar cuestiones que deberían decidirse a través de las negociaciones entre las partes. La UNESCO, por su parte, lamenta profundamente la decisión y lo considera una pérdida para el multilateralismo, en momentos donde los retos globales se han convertido en acciones locales. Bueno, desde la elección en el año 2011 de Palestina como Estado de pleno derecho sigue generando esta controversia. Ahora abandonan Estados Unidos e Israel esta organización. Las críticas y los ataques han sido muy duros en estas últimas horas contra la UNESCO, que sigue debatiendo aquí en su sede de París cuál va a ser la agenda y la ruta para los próximos 2 años, sobre todo ante el cambio inminente de la nueva directora general de esta organización internacional. El presidente de Estados Unidos aterrizó hace solo unas horas en Japón, su primera parada de lo que será una gira de 13 días que lo llevará a 5 países, incluyendo, además de Japón, Corea del Sur, China, Vietnam y Filipinas. Es la gira más larga por Asia para un presidente estadounidense en los últimos 25 años. En su primer discurso en público, ante una multitud de efectivos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la base de Yokota, en las afueras de Tokio, la capital japonesa, Trump habló de algunos de los logros de su gobierno. Y les diré, y ustedes lo están leyendo y lo están viendo, y nos está yendo muy, muy bien. El mercado de acciones está en un punto máximo. El desempleo en Estados Unidos está en el punto más bajo de los últimos 17 años. Casi 2 millones de empleos se han añadido desde un día muy especial, el día de las elecciones. 2 millones de empleos desde ese día. Son muchos trabajos y le hemos dado una brutal derrota a ISIS una tras otra. El presidente también habló del poderío militar de Estados Unidos y de cómo bases aéreas como la de Yokota son la clave para garantizar la paz no solo en el continente asiático, sino también en otras regiones del mundo. Nuestro corresponsal en Washington, Juan Carlos López, nos hace un análisis del significado de esta gira del presidente.
Es el primer país, Japón, de los 5 que visitará el presidente Trump en esta gira asiática. Allí, en la base aérea de Yokota, alabó a las tropas, agradeció su presencia y dijo que eran clave para el futuro de Estados Unidos, que destacó ha avanzado mucho desde su llegada a la presidencia. Reiteró que el desempleo está en su punto más bajo de los últimos 17 años, que la bolsa de valores está superando niveles históricos y que en esta gira aprovechará para estrechar lazos comerciales con aliados en términos de reciprocidad, porque el presidente se ha quejado del hecho, dice, que los tratados de libre comercio benefician más a los demás países que a Estados Unidos. El mandatario también habló del equipo militar estadounidense, una referencia que ya había hecho durante el día luego de que Arabia Saudita interceptara un misil que fue disparado desde Yemen, desde el sur, por rebeldes hutis y que fue interceptado con una batería antiaérea Patriot de fabricación estadounidense. El presidente Trump en esta gira comenzó en Japón, donde estará 2 días. Se anticipa que se reúna con el primer ministro Shinzo Abe, con quien tiene una relación estrecha, antes de partir a Corea del Sur. El segundo destino estará también en China, en Vietnam y en Filipinas. Una gira de 13 días, la más extensa para un mandatario estadounidense desde George H.W. Bush en 1992. Pero en medio de la gira sigue la controversia a nivel interno en Estados Unidos, no solo por la investigación que avanza sobre la interferencia rusa en las elecciones de Estados Unidos y las dudas sobre una posible colaboración con la campaña de Trump, sino también por las declaraciones del mandatario, que sigue fustigando a su Departamento de Justicia porque dice no se enfoca en lo que debe estar investigando, como la campaña de Hillary Clinton. Juan Carlos López, CNN. Una gran carga simbólica. El lugar del ataque japonés en suelo estadounidense hace más de 70 años es el punto de partida para la carrera de obstáculos diplomáticos que le espera a Donald Trump en Asia. Puede que al presentar sus respetos en Pearl Harbor, el fantasma del conflicto con Corea del Norte no estuviera lejos. En Tokio, el primer ministro japonés cortejaba a otro miembro de la familia Trump, su hija Ivanka, que disfrutó de la hospitalidad japonesa. Antes de la llegada de su padre, la Casa Blanca ha estado diseñando su estrategia frente a Corea del Norte. Tenemos que convencer a las demás naciones de que el régimen tiene que llegar a la conclusión de que es hora de desnuclearizarse. Necesitamos tiempo para esta tarea. Lo que no podemos permitirnos es entrar en largas y prolongadas negociaciones que puedan ser utilizadas por Corea del Norte como tapadera para continuar con su programa nuclear y de misiles. Pero algunos lugareños son escépticos. Me pregunto si las cosas se arreglarán. ¿En qué se convertirá este mundo? Me pregunto cuál será la respuesta de Trump a Corea del Norte. Hay cosas que me asustan. Se está convirtiendo en amigo del primer ministro Abe y no sé si eso es bueno o malo. En Seúl, igual que en Estados Unidos, hay división de opiniones respecto a Trump. Si imaginamos una guerra, creo que Corea del Sur no sería la parte que jugaría con desventaja, pero puesto que todos sufriríamos las consecuencias de una guerra, espero que el presidente Trump resuelva los asuntos de la península coreana mediante conversaciones de paz. Desde el Palacio Presidencial, Moon Jae-in ha llamado al diálogo con los vecinos del norte, pero Trump, en cualquier caso, prefiere conversaciones más rotundas. Y ese es el mensaje que llevará a Pekín, con la esperanza de que China responda a pesar de que las tensiones en relación con las ambiciones chinas en el Mar del Sur y el comercio seguramente dominarán las conversaciones con el presidente. Here, the Rachi Mondai, and so I think that Trump is giving Abe political cover on that. But the real issue here, I think, for many Japanese is where does this bromance lead? Japanese confidence in U.S. foreign policy has plummeted from 79% under Obama to 24% under
President Trump. So I think that there's a lack of confidence in U.S. leadership. And when Trump pulled out of TPP at the beginning of this year, it signaled to many people around the region that the United States is pulling out. It's disengaging. And that leaves a lot of people around the region very worried. And he sowed a lot of anxiety among America's friends and allies across the region. You know, it's very interesting, this division that we have, excuse me. On the face of it, we see, as you put it, this bromance between Shinzo Abe and Donald Trump. They seem to be in lockstep, on the same page when it comes to North Korea, having this close personal relationship. And yet public opinion seems to suggest that they don't like Donald Trump and where his policies are taking Japan. Because Abe aligning himself so closely to the U.S. president, is that going to cost him politically? Well, the thing, too, is that everybody talks about Abe's landslide victory, but in fact, a majority of Japanese people, even if they like his party, a majority would rather have somebody else at the helm. And a majority also oppose his plans to revise the pacifist constitution, and a huge majority are against his expansion of U.S.-Japan defense cooperation because they're worried that, at Washington's behest, Japan will be led into some conflict somewhere around the world that has nothing to do with Japan's interests. So I think there's a lot of concerns here, and this limits really what Abe can do in terms of the alliance because he really lacks strong public support for his policies. Yeah, but on a very superficial level, we see that, Abe is really going out of his way to curry the favor of the U.S. president, from that round of golf that's due to take place any moment this afternoon to setting up an encounter with a Japanese pop star. I mean, this visit is all about making Donald Trump happy. Why is that a top priority for Shinzo Abe? I think that he's considered to be the antithesis of the type of leader that Asians admire, but everybody is fearful. So they want to try to keep him happy. So I think he's going to see fawning deference here, and he's going to see it in Vietnam and perhaps in Manila. I think he's going to have a very different reception in China, where I think they're going to have more tough talks about a range of issues. But what's interesting is just a couple of days ago, Beijing extended the olive branch to Seoul over their anti-ballistic missile defense system. And in doing so, they sent a message to Pyongyang, and they sent a message to Washington and Tokyo that China supports Moon's approach to the North Korean problem, which means keep up the pressure, but also promote engagement. And the Japanese people were asked, do you support Abe's hard line on North Korea? And 49% said no. So there's a lot of misgivings here about the hard line isolation of North Korea. And a lot of people think that perhaps Abe and Trump are shortchanging diplomacy and engagement. And we will soon